¿Usted qué piensa cuando dicen que hablar del suicidio incita a que las personas lo intenten? De hecho, yo creo que eso es un mito que tenemos que, o nos han hecho creer que hablar de ciertos temas nos induce a hacerlo, ¿no? Y no nada más del suicidio, sino si hablas con tus hijos de las drogas o del alcohol o del sexo, los estás como direccionando a que vayan hacia esa parte. Hablar del suicidio es como decirles, ve y hazlo. Y creo que no, creo que vivimos en un error o hemos estado mucho tiempo con este mito que se ha vuelto algo contraproducente, porque si en su momento habláramos de muchos temas, de cuestiones de la salud mental, porque el suicidio entra en cuestión de la salud mental, creo que tendríamos una tasa menor de los casos que hemos tenido, tanto de ideas y de intentos de suicidios y casos de ya personas que pues lo llevaron a la acción y lo lograron, ¿no? Entonces no creo que el hablar del suicidio haga que las personas se quiten la vida. Yo creo que al contrario, estamos previniendo muchas cosas que en algún momento podemos lamentar. En su caso como profesional, ¿de qué manera lo hacen para que sea dentro del marco desde la seguridad y una buena y una correcta salud y equilibrio emocional? Creo que la forma de abordarlo tiene que ver mucho con la población con la que estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando con niños, con adolescentes, o con personas adultas, creo que tiene que ver mucho esta parte, ¿no? No vas a llegar con un niño a decirle, y las conductas suicidas son estas, o sea, no porque se van a quedar así como que, ¿y qué es el suicidio, no? A lo mejor con los niños y con los adolescentes un poco esta cuestión del manejo de las emociones. El enseñarles que si una persona está triste, no es malo, pero si una persona está triste por mucho tiempo o muchos días o con ganas de no querer hacer nada, entonces enseñarles que eso ya no es bueno y que es mejor decirle a una persona adulta que nos estamos sintiendo así. Aparte, la depresión o estos cuadros de tristeza que a veces podemos llegar a tener no son los mismos tanto en niños como adolescentes y en los adultos. Los niños con una depresión o con un cuadro de tristeza suelen ser a veces muy hiperactivos, se vuelven muy agresivos, entonces nosotros los podemos estar tachando ya de, ay, es que este niño ya tiene hiperactividad, ¿no? O este niño es muy agresivo, sufre violencia en su casa, y en muchas ocasiones no es así. Entonces sí es muy bueno empezar hablando del manejo de nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones? Para que ellos puedan detectar en qué momento algo ya no está siendo sano para nosotros. En los adolescentes suele ser un poco rejego el explicarles, ¿no? Porque ellos nos dicen, es que no tengo ganas de nada. Y a veces sí es cierto, el adolescente no tiene ganas de nada. Y no precisamente siempre porque esté deprimido o esté triste o tenga algún problema. Es porque está en esta cuestión de la etapa de las hormonas en donde tienen picos y bajones y picos y bajones porque están en un desarrollo en donde a lo mejor sí ya empiezan a hacer llamadas de alerta cuando algo que le gusta hacer a él, no sé, a lo mejor jugar fútbol o ir a entrenar fútbol, ya no quiere hacerlo. O la chica le gusta mucho ir a natación, empieza a dejar hacerlo, ¿no? Cuando son cosas que nosotros como papás sabemos que a nuestros hijos les gusta, a pesar que les encante dormir, a pesar que les encante estar con el teléfono, si vemos que las cosas que sí son de su interés dejan de hacerlo, en ese momento sí nos deben de tomar la importancia de lo que el adolescente o el joven está sintiendo. Y en una persona adulta, hay muchas personas que tú puedes ver en la calle y se han acostumbrado a vivir con una tristeza que a pesar de eso se levantan y se van a trabajar, se bañan porque mis pacientes me dicen, es que yo sé que tengo que bañarme, yo sé que tengo que ir a trabajar, no me dicen es que hoy me bañé y pues dije, ay, quiere que esté el agua y voy a ir a trabajar, o sea, no ven las cosas así, las ven con un pesar. Y ya una persona totalmente depresiva deja de ser funcional en todo, ¿no? Deja de comer, deja de salir, deja de hacer las cosas importantes, deja de preocuparse por sí y por las demás personas. Entonces, el abordar el tema del suicidio con las personas debemos de buscar las palabras y saber qué población estamos trabajando. Y de ahí en fuera, decir las cosas como son. No
que normalmente a veces ocupan, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien fallece, le decimos, es que ya está en el cielo y es una estrellita. No es cierto, hay una forma en donde trabajar duelo con niños es decirles las cosas que pasaron, a lo mejor con la información necesaria y básica para su edad, pero no mentirle que se fue a vivir a otra parte, pero que siempre nos va a estar cuidando. O sea, no. Lo mismo pasa con el suicidio. No necesitamos mentir qué es esto o por qué es aquello, ¿no? Aparte, la televisión o las redes sociales, desafortunadamente, nos lleva a que les explican de una manera ya diferente y más tajante y más cruda, ¿no? Porque ya enseñan los casos. Yo puedo decirte que cuando yo era niña, en los periódicos todavía tenían la delicadeza de como poner borrosa la cara, ¿no? Censurar las caras en la sección policíaca. Ahorita tú lo ves y ya no. O sea, tú entras a TikTok y ves videos de un accidente, los ves, o sea, tal cual. Entonces, esa información, los niños, los adolescentes lo tienen. Entonces, ¿por qué tener tabús o por qué querer minimizar información cuando ya estamos en una era en donde si no avanzamos, los medios de comunicación nos alcanzan y lo van a manejar a la conveniencia de ellos? Hay un mito más que logré encontrar que dice de la siguiente manera: si alguien quiere suicidarse, no hay manera de detenerlo. Híjole, en base a mis pacientes que he tenido, creo que los pacientes que me han llegado han sido porque no lo han logrado. Por eso me han llegado los pacientes. Y yo puedo decirte que me han llegado pacientes de muchas edades. Y creo que la más chica ha sido una pequeña, bueno, yo digo pequeña porque para mí están chicos, pero es una adolescente de... No es cierto, sí es una niña que tenía 10 años, 11 años, y la que sí me llamó y tuvo mucho mi atención fue la adolescente de 14 años, ¿no? Porque ella me maneja un diario en donde me dice todas las formas en las que ella intentó hacerlo. O sea, todas las formas. Y no fue una, fueron muchas. O sea, cuando ella llega conmigo, no llega porque ayer lo intentó hacer, es porque ella trae una conducta de años atrás intentándolo hacer. Por X o Y razón, apenas llega conmigo. A veces nos llevan a decir, ya lo hemos intentado con otros psicólogos y no nos funciona. Pero no descarta que a lo mejor la o el nuevo psicólogo sea una piedra angular para un tratamiento integral. Porque ya personas suicidas no nada más es la terapia, del enfoque que tú quieras, cognitivo-conductual, psicoanalítico, o sea, del enfoque que tú quieras, ya no es lo único que este paciente necesita. Este paciente ya necesita trabajar de la mano con un psiquiatra. ¿Y cuál es la función del psiquiatra en este momento? La parte de la medicación, cosa que nosotros como psicólogos no podemos hacer. Entonces, con la parte integral de este enfoque de la psiquiatría y el medicamento necesario que el cerebro de este paciente o de la paciente necesita, ya es muy factible que el paciente tenga un panorama totalmente diferente. Entonces, y me llegó otro paciente, 21 años, 22 años, no recuerdo, que cuando él me cuenta que desde la primaria, secundaria ha intentado suicidarse y que en donde a lo mejor ha visto casi ya la luz, es cuando él se colgó de una rama de un árbol y la rama se rompió. Si esa rama no se hubiera roto, ese paciente no existiría. Y a este paciente, cuando un familiar de él va a consulta conmigo, me dice, quiero agradecerle porque de los psiquiatras y de los psicólogos que ha visto a mi familiar, usted ha sido la única persona que le ha preguntado, ¿quieres que te ayude?
¿Me permites ayudarte? Y no se me olvidan las palabras de este familiar, porque no era el paciente, de este familiar, porque se dio cuenta que desafortunadamente también caemos en un mecanismo robótico de los pacientes, ¿no? ¿Tiene ansiedad? Ok, vamos a trabajar la terapia así, si no avanzamos, te medicamos. Tenemos un paciente suicida, vamos a trabajar así, si no avanzamos, medicamos, integramos, bla, 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 bla. Y nos olvidamos que estamos hablando con personas que a pesar de que tú estés, por ejemplo, en un cuarto, tú conoces esta habitación en la que estamos, tú sabes que hay una ventana y sabes que hay una puerta y se empieza a incendiar. A pesar de que el humo nos esté cubriendo, tú sabes que si te pones a rastras, sales por la puerta. Yo, paciente con depresión, la única salida que yo veo, a pesar de que yo me sepa ciegas esta recámara, es la ventana. Y no podemos juzgarlo o juzgarla, no podemos decirle, pero si la puerta está abierta, ¿por qué no te arrastras? Porque ellos no lo ven. Entonces tú puedes y quieres luchar y vamos a salir adelante. Si el paciente, la verdad, está rejego a un tratamiento, es muy difícil sacarlo adelante. Pero si hay una pequeña pauta, hay una pequeña puertecita que se abre, que cuando la detectas y aprendes y sabes entrar en el paciente, lo puedes sacar. Independientemente de la infinidad de problemas que puedan tener las personas, ¿qué lleva a una persona a cometer un acto así? Fíjate que hoy en día, y creo que a raíz de la pandemia, que es un factor muy importante para un término que la OMS estableció, fatiga pandémica, nos llevó a volvernos personas con una carga de estrés mayor de la que normalmente teníamos. ¿Y qué pasa cuando una carga de estrés es demasiada? El cuerpo la empieza a sacar de formas diferentes. Y a lo mejor alguien se va a volver ansioso. A lo mejor alguien de la nada empieza a tener disminución de muchas cosas por hacer. Y ahí es cuando vemos actualmente a muchas personas ansiosas y a muchas personas con depresión, como normalmente lo decimos, que a veces está mal dicho depresión, porque para tener depresión necesitamos cumplir ciertos criterios, que ya sea en el CIE-10 o en el manual diagnóstico del DSM-5, para decir, ese paciente o esa persona tiene depresión, ¿no? Pero normalmente ocupamos la palabra depresión. Entonces, esta carga tan fuerte a veces de la acumulación de cosas nos lleva a desencadenar ansiedad o nos lleva a desencadenar esta cuestión de la depresión. ¿Y qué pasa? Un día puede ser una persona que vivió pérdidas familiares en la pandemia, a lo mejor hubo recorte de personal en su trabajo, era alguien muy social y pues por la pandemia realmente perdimos el contacto con muchas personas, no porque no quisiéramos, sino porque no podíamos salir. Y de repente a lo mejor empieza a tener problemas con su pareja y luego, no sé, como estuve encerrada en la pandemia, le empezó a gustar limpiar, ¿no? Y ahorita es una paciente que ya no tolera que el libro esté muy chueco, entonces va y lo acomoda y luego se da cuenta que va caminando y le estresa pisar las rayitas y luego se estresa de, cerré bien la puerta, no la cerré, ¿no? Y corrobora y vemos que ya empieza a generar patrones de una obsesión por la ansiedad de saber que no está haciendo bien las cosas, pero es por una carga de estrés que viene arrastrando. Entonces, y después de tener problemas con la pareja, la termina. Y esa es la gota que su vaso lleno de agua necesitaba.
Si tu persona que a lo mejor sí tienes altas y bajas y de repente dices, ay, pero si nada más terminó contigo, capaz si al rato regresa, tú lo ves así, pero ella o él no lo va a ver así. Esa persona ya ve que el mundo se le acabó y para qué vivir. Y así empiezan, con pensamientos primero. ¿Para qué sigo aquí? ¿Para qué vivir? Nadie me necesita, no soy funcional, no soy necesaria, no soy indispensable. Estas son las palabras que a veces empiezan a atormentar a una persona, a frustrar a una persona. ¿Tú crees que hablar del suicidio con alguien que lo ha intentado pueda empeorar su situación o su estado emocional? No. Yo como psicóloga que trabaja con pacientes que han intentado suicidarse, puedo decirte que no lo empeoran. Es más, hasta en una ocasión fue algo agradable, ¿no? Estaba con el paciente de 22 años, que justo cuando él llega la primera vez a consulta, ese mismo día me llega la primera vez a consulta la paciente de 14 años y, o sea, sale una y entra, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando con este joven, me dijo, esa niña que iba caminando como él, recuerdo que me dijo, ¿por qué viene? Y le dije, porque tiene más o menos ideas como tú. Y ella me dijo, está muy chica, ¿no? Y le digo, sí. Entonces, mi paciente fue el canal de comunicación para que tuviéramos un encuadre. Pon tú, esa terapia fue un lunes, creo que este chico me escribe un martes o miércoles y me dice, ¿por qué no intenta con estas canciones? Y me mandó una canción, creo, o 2 canciones. Inténtalo con su adolescente. Y dije, muchas gracias. Entonces, ¿por qué te digo que fue algo bonito? Porque cuando yo me tocó verlo le dije, ¿te diste cuenta que fuiste empático, que me propusiste una solución a una emoción o a alguna situación y que ahora hay que intentar voltearla y aplicarla en ti? Y él no la había analizado de esa manera, ¿no? Entonces, esa acción que él tuvo me ayudó para que él lo aplicara también en su vida, ¿no? No puedo decirte que este paciente ya salió o ya lo tengo más para allá que para acá. No, la verdad no. Sí es un paciente que me ha costado un poquito de trabajo. Pero hay evoluciones, pequeños pasos. No hay que obligarlos a decir, mira, es que tenemos que avanzar 10 pasos y no me sales del segundo. O sea, no, todas las personas son totalmente diferentes, ¿no? Y si son 2 pasos, son 2 pasos que ella o él lograron, ¿no? Si son 3 pasos, son valiosísimos esos 3 pasos. Y el proceso va a ir aumentando poco a poco, hasta tener resultados factibles, ¿no? Entonces, hablar con una persona que ya intentó suicidarse del suicidio no es contraproducente. Al contrario, nos ayuda a entender el por qué lo están haciendo, el por qué lo están pensando, a pesar de que sus motivos sean genuinos o así como insignificantes para muchos. Aprendes a conocer a la persona y te das cuenta que vienen arrastrando problemas y que por eso llegaron a este punto del querer hacerlo o de haber intentado, y no una, muchas veces, y no de una manera, de muchas maneras. Y que esta adolescente hasta me investigó de los medicamentos. Si te tomas este medicamento, ¿qué efecto tienes? Y si te dan ¿qué pasaría? Y si los cruzas, ¿qué ocasionarías? O sea, ¿hasta dónde también la tecnología nos puede ayudar? O con estos pacientes nos puede perjudicar. Entonces, no es malo hablar con ellos. Eso sí, tener el abordaje adecuado para hablarlo con ellos. Una persona logra perder totalmente estos pensamientos en algún punto, o si resulta ser como, no sé, algún acontecimiento. No, sí llegas a recuperarlos, ¿no? Te digo, por eso es muy importante la atención integral.
a veces como psicólogos, el decir, chin, necesito trabajar de la mano con alguien más, te hace sentir o te llega a decir, híjole, no, yo puedo sacarlo. Y hay un ego, ¿no? Creo que, y me ha tocado conocer uno que otro que dice, no, sí sale, pero no es cierto. Cuando una persona dejó por un momento ser funcional, nosotros tenemos que saber que ya necesitamos trabajar de la mano con alguien más. Porque tu cabeza, lo que deja de funcionar dentro de tu cabeza, el neurotransmisor que deja de funcionar, con la terapia no basta. Necesitas un medicamento que empuje a la serotonina, que empuje a ciertos transmisores para que la función regrese a lo que normalmente tiene que estar trabajando. Y cuando te digo una atención integral, si es cierto, es un psiquiatra, también es el ejercicio, también es la atención de la familia. Hay muchas cuestiones como por ejemplo el cortisol, que va de la mano también con un medicamento, pero el cortisol, ¿cómo lo llegas a disminuir? Con ejercicio, con bajar tu estrés. Y muchos pacientes cuando van al médico, al gastro, no, por favor, señora, ya no tiene que preocuparse tanto, ¿no? Y el paciente dice, ¿y cómo dejo de preocuparme? Si tengo que trabajar, tengo que dar de comer a mis hijos, si el esposo me dejó. Entonces le saca la lista de problemas, ¿no? Y dígame doctor, ¿cómo dejo de preocuparme? A lo mejor para lo que voy a decir, pues vaya a terapia, ¿no? Pero sí es cierto, es muy difícil que una persona deje de preocuparse por algo que toda la vida, o al menos ciertos años de su vida, lleva preocupándose. Nos gusta ser masoquistas. Entonces, sí puedes sacar estas ideas por completo de un paciente. Rara vez se vuelve crónico. ¿Cuándo se vuelve crónico o cuando pasa mucho tiempo con estos pensamientos? Cuando no hacemos un buen trabajo, cuando no damos un buen tratamiento, tanto psicofarmacológico como terapéutico. Ahí sí, muy probablemente se vuelve algo crónico, que en algún momento, cuando haya un evento en donde rompa por completo la estabilidad de la persona, pueda caer. Entonces ahí sí. Tener que tratar y tener que buscarle una solución a las personas que llegan a estas instancias tan críticas. ¿Cómo lidias con eso? Y justamente cómo también cuidas de ti en ese aspecto. ¿Cómo? La verdad también nosotros vamos a terapia, ¿no? Es algo obligatorio ir a terapia, porque sean energías buenas, energías malas, o sea, lo que tú quieras llamarle como sea, son cosas que vas absorbiendo. Aparte, hay algo que a veces las personas dejan de visualizar. Nosotros, profesionales de la salud mental, también somos personas. También tenemos problemas, también tenemos días malos, también tenemos a lo mejor ansiedades, también traemos cargando a lo mejor una historia que si no aprendiste a resolverla, de repente viene como pululando por aquí detrás de ti. También tenemos miedos, tenemos ciertos monstruos. Entonces no dejamos de ser personas comunes y corrientes. Y si no nos atendemos después de ser pues un bote de basura de las personas en donde nos tiran, si llega un punto en donde truenas. Y yo conocí el caso de una colega que me comentaron que ella trataba con adolescentes en una escuela, pero ella empezaba a acumularse, entonces ella ya no podía atenderlos a sus alumnos como psicóloga. Entonces nada más trabajaba ciertas funciones o talleres, pero ya evitaba tener ese contacto en terapia y ella empezó a darse cuenta. Entonces cuando ella va y se trata, terminó siendo medicada porque ya sufría de ansiedad por un estrés crónico que venía arrastrando, que no supo desfogar en su momento y que la llevó a este punto. Entonces creo que muchos colegas míos podemos llegar a evitar estar en este punto
si sabemos de la manera correcta o más sana para nosotros llevar también un tratamiento terapéutico. No somos superhéroes. Así como los médicos a veces tienen este síndrome de ser superhéroes, creo que también nosotros los psicólogos decimos, ay, soy psicóloga, total, ahorita ya se me olvidan los problemas. No. Yo soy una persona muy kinestésica, ¿no? Entonces, cuando tengo pacientes con problemas pesados, sí salgo con mucho dolor de cabeza. O sea, sí me he dado cuenta, sí he detectado que esa es la forma en la que yo absorbo esta cuestión. Entonces, sí me genera molestia. Termino a las 9 de la noche, 8 de la noche, sí me genera esta molestia toda la noche, ya hasta que digo, ok, aquí dejamos esto y me voy a hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso es una recomendación que le hago a todas las personas. Y a los alumnos que están en el proceso de ser psicólogos, enseñarles que desde ahorita que están en la carrera, sería bueno empezar a que tomaran este proceso para que el día de mañana no tengan que hacerlo como de, ya, hay que hacerlo, o cómo le hago, o sea, no, que aprendan, ¿no? Que sepan que a pesar de que a tu amiga le funcione este psicólogo, a ti no te va a funcionar, y que a lo mejor te funciona este otro, ¿no? Porque también eso es importante, entrar con una persona en la que tú sientas que pudiste hacer clic con ellos, porque si no, ocasionamos aberración hacia las terapias y decimos, es que yo ya fui como con 5 y ninguno me ayudó. A lo mejor ninguno te ayudó porque no supiste cómo encajar con ellos, o no estabas preparado o preparada para trabajar con los monstruos que tienes que trabajar. También eso hace que no te guste la terapia. Ya para finalizar, ¿por qué crees que días como justamente el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, por qué crees que sean tan importantes? Creo que esas fechas que se llegan a tomar son porque vieron un aumento de casos, ¿no? ¿Qué pasó cuando se puso la fecha de la lucha contra el VIH-Sida? Tuvimos un olaje, ¿no? de casos. ¿Qué pasó con lo del cáncer? Igual. Con la obesidad, porque también hay una fecha para la obesidad, es porque aumentaron los casos. Entonces, creo que llegar al punto de tener una fecha para este problema de salud mental fue porque las personas que tuvieron que darse cuenta detectaron que hubo un aumento de. Desafortunadamente empiezan las campañas, empieza esta situación de hacer conciencia después del niño ahogado, dijeran por ahí, ¿no? Entonces yo creo que pues si ya tenemos esta fecha importante, porque considero que es algo muy importante, tratar de hacerlo no nada más en este mes que viene, septiembre, ¿no? Sino hacerlo siempre, porque las personas que van a intentar suicidarse no lo van a querer hacer en septiembre, lo hacen en enero, lo hacen en diciembre, lo hacen en mayo, en agosto, no en el mes en donde nosotros tomamos la fecha. Entonces, creo que nosotros como profesionales de la salud, que podemos impactar de a poquito, de a mucho con esta información, es bueno hacerlo, y no ahorita, sino siempre, en las escuelas, con pequeños videos, en redes sociales, como en esta comunidad que tenemos, ¿no? de psicólogos, hacerlo como más seguido, porque son temas, te digo, Manuel, que no nada más son de ahorita, sino que debemos de trabajarlo siempre. Te agradezco mucho. De nada, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.